Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 16. Mateo capítulo 10 y versículo 16. Vamos a leer el texto hasta el versículo 42. Nos dice así, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Leemos el texto de parte de Dios y delante de Dios, según las Escrituras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué, cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor, imploramos otra vez tu dirección de tu Espíritu para que podamos apropiarnos de esta gloriosa enseñanza, bendito Dios. Reconocemos nuestra incapacidad en nuestras propias fuerzas. Reconocemos nuestra carencia, bendito Dios. Como aprendíamos hoy en el discipulado, Señor, que sea solamente yo el medio por el cual tú hablarás a tu pueblo. Te lo suplico, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, estamos frente a un maravilloso texto, un amplio texto que seguramente, como es tan amplio, no vamos a poderlo exponer todo hoy, pero no vamos a correr, vamos a ir parte por parte, para que coloquemos en contexto este texto. Yo les voy a pedir que se devuelvan un poquito al capítulo 9 y versículo 35. Devuélvanse una hojita y se ubican en el capítulo 9 y en el versículo 35. Esto con el fin de que alineemos el texto que vamos a estar exponiendo. Nos dice aquí en el versículo 35 del capítulo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, tenemos aquí el inicio de otro aspecto importante en el recorrido ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Él ha terminado una serie de milagros extraordinarios en la región de Galilea, en el lugar donde Él viene desarrollando su ministerio. Y habiendo terminado esa serie de milagros, ahora el Señor pareciera detenerse en un lugar de la región y mirar a las multitudes que van y vienen de un lado para el otro. Al ver las multitudes, nos dice el texto que Él experimenta una tremenda compasión. Y también se dirige a su equipo íntimo, el equipo de sus discípulos, a quien viene preparando. Se dirige a ellos y les dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una gran cosecha para recoger, pero tenemos pocos trabajadores. Envíen, oren al Señor, al dueño
de la cosecha para que envíe más obreros al campo. Pero seguidamente en el versículo 1 del capítulo 10 nos muestra con claridad que ahora Él se dirige a ellos, a sus discípulos, y les va a encomendar la misión. Mis hermanos, estos tres textos se juntan y conforman una sola unidad de pensamiento, de manera que nosotros empezamos estudiando el título a partir del capítulo 9, versículo 35 y al versículo 38 con el título La gran necesidad de misioneros en Colombia. Luego en el capítulo 10, versículos del 1 al 15, desarrollamos el título Principios para la práctica eclesiástica de las misiones locales. Hoy estaremos desarrollando el título en esta sesión del capítulo 10, versículos 16 al 42. Estaremos desarrollando el título Tribulación durante el anuncio del Evangelio en el mundo. Escúchenlo bien, ahí está en pantalla, tribulación durante el anuncio del Evangelio en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar mirando cómo nuestro Señor el Rey le da instrucciones precisas al equipo de lo que se va a encontrar en el campo misionero. Por lo tanto, no es una instrucción exclusiva para ellos, sino que es una instrucción para la iglesia en el mundo. Esa instrucción para la iglesia consiste en que se va a encontrar con una oposición severa ante la predicación del precioso evangelio. Y es de ahí de donde nace el título de la tribulación durante el anuncio del evangelio en el mundo. Vamos a desarrollar varias ideas. Hemos dividido el texto en varias ideas, en 4 ideas centrales del texto que leímos. Como les dije, es posible que hoy no desarrollemos las 4 ideas, pero la idea es que tengamos la idea concreta de lo que vamos a estar mirando o cómo vamos a estar desarrollando este título que tenemos aquí. ¿Por qué decimos que enfrentaremos o que la iglesia enfrentará tribulación por anunciar el evangelio en el mundo? Bueno, lo decimos por estas 4 razones que nos encontramos a lo largo del texto. En primer lugar, por la hostilidad que causa la predicación del evangelio. La hostilidad, es decir, la oposición, el odio que despierta en el mundo la predicación del precioso evangelio. Eso lo veremos en la sesión del versículo 16 al versículo 25. Lo decimos también por las instrucciones que Jesús, el Rey, da para manejar el temor durante la predicación del evangelio. Jesús el Rey, que es quien da instrucciones a su equipo y a su iglesia, reconoce la realidad, reconoce que no será fácil la predicación del evangelio en el mundo, reconoce que la iglesia enfrentará
hostilidad, y esto le dará un profundo temor a la iglesia. Sí, esto producirá un gran temor, miedo, terror, deseo de abortar la misión, deseo de no hacer la tarea. De manera que el Señor da instrucciones específicas para manejar el miedo, para manejar el temor. Versículos 26 al 33. Una tercera razón para este título es la división familiar que causa la predicación del evangelio. Realmente es una sesión, es un texto muy significativo, muy profundo para nosotros como misión, porque somos una misión comprometida precisamente con el avance de la predicación del evangelio. De manera que para nosotros, mis hermanos, esta sesión de hoy y tal vez dentro de 8 días se convertirá en una sesión muy práctica de lo que vamos a encontrar en el campo. De manera que la predicación del evangelio produce una gran división al interior del grupo familiar. División por causa precisamente del evangelio. Allí cuando un padre se convierte al cristianismo, o un hijo se convierte al cristianismo, o una madre se convierte al cristianismo, o una esposa se convierte al cristianismo, y el resto de la familia no, allí se presenta una tremenda división y hay un odio terrible hacia quien abandonó la religión de los padres, a quien abandonó lo que siempre nos enseñaron desde niños. Se produce un odio terrible. Bueno, el Señor Jesucristo va a enseñar sobre este aspecto. Versículos 34 al 39. Pero hermanos, la cuarta idea es que este título de la gran tribulación durante el anuncio del evangelio en el mundo también lo podemos considerar por la recompensa que tendrán los que persistan en la predicación del evangelio hasta el final. El Señor estará dando instrucciones muy concretas, y es que precisamente hace un llamado a la iglesia a persistir en la predicación del evangelio hasta el final. Seguramente muchos morirán. Seguramente muchos serán asesinados. Seguramente muchos serán torturados. Tal vez habrán muchos huérfanos, viudas, por causa específicamente de predicar a Cristo, como lo que vendría posteriormente a los discípulos y al resto de la iglesia a lo largo de estos 2000 años de historia del cristianismo. Así que vamos a iniciar con la primera idea, con la primera sesión, y es la descripción de la hostilidad que causa la predicación del evangelio. Esa hostilidad o ese odio es muy marcado
Y el Señor nos va a indicar cómo se dará ese odio hacia quienes predican el Evangelio. Lo primero que vemos aquí es que el rey describe la realidad. El rey no oculta la realidad. Él la describe de manera bastante concreta. Y vayan conmigo al versículo 16. Me van a seguir paso a paso en cada versículo. El versículo 16, el Señor dice lo siguiente: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Veamos lo que el Señor expresa aquí. Lo primero que vemos o que debemos entender es el término enviar. Yo los envío. Hermanos, esta palabra enviar utilizada aquí, la palabra griega es apostelo. Apostelo, de donde viene la palabra apóstol, una palabra conocida por nosotros porque estamos familiarizados con los 12 apóstoles, pero que necesitamos ampliar en su significado. Esta palabra apostelo, lejos de telo, enviar, y que significa enviar, delegar, comisión, es decir, enviado en una misión definitiva por un superior. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que este enviar aquí es un verbo que nos conecta estrechamente con el Señor, que es el remitente, y los creyentes que Él personalmente encarga, en este caso como a los 12. El Señor hace un encargo especial. El Señor hace una delegación especial, de una manera personal. Esta delegación personal porque Él directamente es quien la quien da esas instrucciones a un grupo de hombres específico que tiene ahí y que son o que hacen parte o que son el equipo que Él ha venido entrenando. Ahora, desde esa perspectiva, ellos son los únicos 12 apóstoles, ¿cierto? Desde la perspectiva de que Él de manera personal y física les encarga la misión de ir a predicar el Evangelio. Pero desde la perspectiva de comisionar, de delegar, de encomendar una misión, desde esa perspectiva, la iglesia, nosotros somos apóstoles de Cristo en el sentido de ser enviados al campo misionero. Tenemos la responsabilidad, se nos ha delegado ir con una misión. Y aquí, mis hermanos, la parte fuerte es la misión y quien delega la misión, quien encomienda la misión. ¿Quién es el que encomienda la misión?
directamente nuestro Señor Jesucristo. De manera que el Señor está diciendo aquí con claridad, yo los envío a ustedes, pero yo envío a la iglesia, yo envío a todos los creyentes a través de la historia en el mundo. Y esto es lo que van a encontrar en el campo. El Señor describe, yo los envío como a ovejas. El animalito, la oveja, es un animalito que es guiado fácilmente. Es guiado, se deja manejar con gran facilidad. La oveja se paraliza ante el peligro. La oveja se pone que no sabe qué hacer ante el peligro. El Señor les dice a ellos, ustedes van como ovejas en medio de lobos. El lobo aquí está representando una figura de hombres crueles, codiciosos, capaces de destruir. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Eso es lo que es este mundo sin Cristo. Lobos rapaces, destructivos, que causan terrible daño, y muy posiblemente el equipo misionero se va a aterrorizar en medio de esta jaula de lobos en el mundo. Es claro que el Señor no oculta la realidad que enfrentaría el equipo. El Señor no oculta la realidad de lo que la iglesia enfrentará en este mundo. El Señor no lo oculta, y Él les dice, ustedes van a estar en medio ustedes van a estar rodeados de hombres crueles, de hombres codiciosos, de hombres rapaces. Y pasa a darles una instrucción muy específica. Sean pues prudentes. Ante esa realidad, ustedes deben de ser prudentes. Es decir, ustedes deben ser sabios en el sentido común de asuntos prácticos. Ustedes deben ser cautelosos. Tremendo como el Señor no les oculta a ellos la realidad y cómo deben obrar ante la realidad. Él les dice aquí que deben ser prudentes, que deben ser cautelosos. Pone como ejemplo a la serpiente. La serpiente, como astuta, trae la idea de agudeza visual. En un sentido figurado, es con ese tipo de astucia una persona maliciosa. La serpiente aquí representa a Satanás sencillamente, en el sentido de ser astutos, de ser maliciosos, pues ante la maldad, ante la crueldad de los hombres, la iglesia no puede desconocer y obrar con cautela, obrar con cuidado. Pero Él les dice también, sean sencillos como
palomas. Aquí nos está hablando de la sencillez en un sentido de pureza, sin mezcla del mal. Es decir, aunque ustedes deben ser cautelosos ante la crueldad humana, ustedes no mezclen la maldad, no reciban, no traten ustedes de responder con maldad. No, sean simples, sean sencillos, dependan plenamente del Señor. No respondan con la misma moneda. Y representan, mis hermanos, representa el Señor aquí la simpleza, la sencillez. El Señor la representa con el animalito, la paloma. De manera que, mis hermanos, lo primero es que vemos ahí en esa parte es cómo el Señor, mis hermanos, describe la realidad de la hostilidad, del odio que despertará la predicación del Evangelio. Pero nos encontramos aquí con un segundo aspecto. Estamos todavía en el punto A, en el punto número 1. Estamos ahí. No nos hemos movido de ahí, mis hermanos. Dentro de ese mismo punto nos encontramos aquí un segundo aspecto que está en el versículo 17. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que el rey ordena guardar prudencia frente a la hostilidad de los hombres. El rey ordena guardar prudencia frente a la hostilidad de los hombres. El Señor utiliza un verbo, versículo 17, el verbo guardar. El verbo guardar, es decir, tener cuidado hacia, es decir, prestar plena atención. El Señor les dice a ellos, presten atención, consideren, vean ustedes al detalle, presten atención, porque ustedes van a ser entregados. Sí, ustedes van a ser entregados. Esta palabra entregar aquí tiene que ver con una autoridad o una serie de autoridades. Ustedes van a ser entregados a ¿quién? El Señor utiliza los concilios. El concilio era una reunión. El concilio era un consejo de judíos destacados de Jerusalén. El concilio realmente era el tribunal superior. El concilio era el senado. Estaba compuesto por 71 miembros que comprendían miembros de familias de sumos sacerdotes, fariseos, eruditos en la ley y un elemento laico de ancianos. El concilio también podía recibir el nombre de Sanedrín. Ese Sanedrín se usa también para los concilios más pequeños. El Sanedrín era realmente tribunales más pequeños, tribunales inferiores que se usaban en todo Israel. El Sanedrín constaba de 23 miembros nada más. El Señor les está diciendo a el equipo, ustedes van a ser entregados a todo tipo de autoridades. Hermanos, pensemos en esto. ¿Qué podrían entender los discípulos, los apóstoles iniciales del Señor cuando el Señor les está dando estas instrucciones? ¿Será que los discípulos tendrían deseos de ir al campo, sabiendo que se iban a encontrar con esta realidad? ¿Podrían tener ellos ánimo de obedecer, de ir al campo? Prácticamente el Señor les está
diciendo a ellos, ustedes van a una misión para no volver. Cuando el Señor les dice, ustedes van como ovejas en medio de lobos, el Señor les está diciendo, tal vez muchos de ustedes no volverán a casa. Hermanos, esto es para que pensemos en que la herejía de pare de sufrir es una tremenda mentira. La herejía de decir siga a Cristo y todos sus problemas se terminarán, su situación económica mejorará y todo mejorará, es una gran mentira del hombre. Por el contrario, lo que nos muestra con claridad la palabra de Dios acá es que el cristiano es una persona odiada en el mundo y no podrá esperar nada bueno, porque es una persona odiada. El Señor le dice a sus discípulos, los van a azotar. Ustedes van a ser entregados a las autoridades, en las sinagogas, que era la congregación de los judíos. Eso era una sinagoga. Los van a azotar. Ese azote, mis hermanos, era golpearlos severamente con un látigo o azote. Era una manera de castigo que había en tiempos de Jesús. De manera que, mis hermanos, el Señor acá les presenta a ellos un segundo aspecto importante. Les describe la realidad que van a encontrar y, en segundo lugar, les indica que deben ser prudentes, que se deben guardar, que deben tener cuidado. Esto es importante, hermanos. Ahora, desde luego, si uno tiene cuidado del peligro, seguramente es para no avanzar ante el peligro, sino huir del peligro. ¿Será eso lo que quiere decirles el Señor a ellos? ¿Será eso que el Señor quiere, que cuando haya una hostilidad tan severa, no hay que quedarse en el mismo lugar? ¿Será eso lo que les quiere decir? Sigamos avanzando en el análisis de nuestro texto y pasemos a un tercer aspecto dentro de este mismo punto, número 1. Y es que el Señor utiliza la hostilidad como una estrategia para predicar el evangelio. Esto es fascinante. Pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo que el Señor utiliza la hostilidad como una estrategia para predicar el evangelio? Mire conmigo el versículo 8, el versículo 18, perdón. Veamos lo que el Señor les sigue diciendo en las instrucciones. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Se dan cuenta de dónde sale este concepto de que la hostilidad es utilizada por el Señor como una estrategia para predicar el evangelio? Bueno, hay acá un propósito específico en la hostilidad o en la maldad expresada por el pueblo en este caso. Y es que cuando ellos fueran llevados ante las distintas autoridades por causa de Cristo, la razón es que
eso sería tenido en cuenta como el testimonio a los reyes y a los gobernantes. Hermanos, interesante esto, que el Señor les indica a ellos las penas que les van a dar, las golpizas que les van a dar, la entrega que van a hacer de ustedes ante las distintas autoridades tiene como fin que esas autoridades también escuchen el evangelio. Hermanos, podremos tal vez en algún momento sufrir una terrible injusticia y ser llevados ante las autoridades, pero ¿cuál podrá ser el propósito de nuestro rey al que permita que seamos llevados ante alguna autoridad? ¿Acaso no será que esa autoridad escuche el evangelio de parte de nuestros labios? Y puedo ver aquí, hermanos, algo maravilloso. Es que aquellos que administran justicia fácilmente, ¿de quién pueden ellos recibir la predicación del evangelio? Es interesante, hermanos, que esta semana un juez en Cartagena está siendo bastante afligido por negarse a celebrar un matrimonio de una pareja del mismo sexo. Y este juez, hermanos, acudió a la palabra de Dios para negarse a dicha solicitud. Es bien interesante cómo el Señor utiliza un hombre de estos para dar una lección a la nación, para darle una lección al país. Y puedo ver cómo mi Señor gobierna, cómo mi Señor reina de una manera tan específica que cuando se piensa que de pronto en esta área, en esta área no hay representantes de Cristo, cuán equivocados estamos. Sí hay, hermanos. Es posible que, según lo que nos muestra aquí este versículo 18, esta primera parte, en algún momento un pastor sea encarcelado o un hermano cualquiera sea encarcelado, sea acusado de algo y sea llevado a una prisión con el fin de llevar el evangelio allá. No nos extrañe esto, hermanos. Véanlo aquí en el versículo 18. Ahora el Señor les dice a ellos en el versículo 19 que deben manejar la ansiedad. Hermanos, que deben manejar la ansiedad. Ellos no deben preocuparse. Miren lo que dice el versículo 19. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hermanos, el Señor está dándoles unos detalles paso a paso, unos detalles. No entren en un estado de ansiedad cuando sean llevados ante el tribunal. Cuando sean llevados hasta allá, no se preocupen. ¿Por qué van a decir? Hermanos, y tengamos en cuenta el contexto en el cual el Señor está dando esta instrucción. Esta instrucción le está siendo dada a aquellos discípulos iniciales que iban a salir al campo misionero y que seguramente iban a ser llevados ante tribunales. Y ellos no iban a saber cómo presentar una defensa. Ellos no iban a saber defenderse allá. Ellos no iban a saber qué decir. ¿Por qué me trajeron acá? El Señor les dice a ellos que no se preocupen, porque la situación está bajo el control directo del Espíritu Santo. Versículo 20, el Señor les dice:
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No se pongan ansiosos, no se preocupen por lo que van a decir, por cómo se van a defender. No se preocupen, porque el Espíritu Santo en ese momento estará guiando la situación. Estará guiando la situación. Hermanos, no podemos sacar esta enseñanza del contexto. Yo como predicador o como pastor no puedo decir, no voy a preparar el sermón para el domingo, porque en el momento que me pare en el púlpito, el Espíritu me va a guiar en qué debo predicar. Eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Sería yo un perezoso, indigno de pararme aquí si no paso tiempo durante la semana investigando, profundizando la bendita Escritura para alimentar al pueblo de Dios? De manera que, mis hermanos, es por eso que debemos ser cuidadosos en cuál es el contexto del cual el Señor viene hablando aquí, de que no se deben preocupar los apóstoles, los enviados, respecto a qué van a hablar. Y mis hermanos, podemos contemplar en este mismo primer punto un cuarto aspecto importante. Lo vemos en el versículo 21 y 22. Un cuarto aspecto importante, y es que el rey advierte sobre la hostilidad familiar a causa del evangelio. Hermanos, hermanas, llegamos aquí a un aspecto que nos parece y nos va a parecer tal vez bastante difícil, mis queridos hermanos, pero que el Señor lo describe con absoluta realidad. Cuando tú y yo fuimos salvos, cuando el Señor Jesucristo abrió nuestros corazones para creer al Señor, muchas familias se van a dividir. Muchas familias serán divididas. Y esto es lo que el Señor pasa a decirles a su equipo aquí en versículos 21 y 22. Dice con claridad aquí el Señor: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Veamos paso a paso. La hostilidad en el grupo familiar por causa de Cristo, escúchenlo bien. La rabia, el odio familiar es exclusivamente por causa de la fe en Cristo. El Señor les dice: el hermano entregará a la muerte al hermano. Entonces, en ese momento, si los grupos religiosos estaban persiguiendo a la secta de los cristianos, iban a perseguir a la secta de los cristianos. Ojo, secta para los judíos. Para los judíos, que eran el grupo o uno de los, sí, que eran prácticamente la etnia religiosa en ese momento. Para los judíos, entonces, esta era una secta religiosa y ellos iban a perseguir esa secta hasta la muerte. Acuérdense
¿Quién fue el primer cristiano asesinado? Esteban. ¿Quién estaba ahí recibiendo el parte, coordinando las operaciones de asesinatos de cristianos? Nada más y nada menos que Saulo de Tarso, que más tarde sería llamado al arrepentimiento y se convertiría en el gran apóstol y misionero, el apóstol Pablo. De manera que si en ese momento iba una comisión de judíos buscando cristianos para matar, para llevar ante los tribunales, entonces el Señor les está diciendo a los discípulos: aquí el hermano de sangre que no cree, que no va a recibir el evangelio, ese hermano de sangre se va a levantar contra su otro hermano de sangre y lo va a entregar a la muerte. Entonces la comisión llega a la casa. Hay aquí cristianos. Sepa lo que les va a pasar si no nos dicen la verdad. ¿Quién se ha convertido aquí a la secta de los nazareos, de los nazarenos? ¿Quién se ha convertido aquí a esa tal secta cristiana? Si no nos dicen, entonces los mataremos a todos. Entonces uno de los hermanos de sangre entrega a su hermano. Él se ha convertido a la secta y lo entrega a la muerte. Pero también, no solamente entre hermanos, sino también el padre de la casa entregará a su hijo. Ante la misma situación, ante la misma amenaza, nos dicen quién se ha convertido a esa secta o los vamos a matar a todos. El papá entonces se levanta y entrega a su hijo que ha traicionado la familia, al que ha cambiado de religión, al que se nos ha torcido respecto a la fe. El papá se levanta y también entrega a su hijo. Pero no solamente sucede esto, sucede también entre los hijos contra sus padres. Dice, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aquí la palabra es los harán ejecutar. El papá entonces llegó a la convicción. Cristo Jesús abrió su corazón y ese papá creyó a Cristo, sigue a Cristo. Pero los hijos que ya no pueden hacer lo que quieren, los hijos que ahora ven en el papá su enemigo porque se cambió de religión y vea pues cómo nos va a atormentar, ahora ya no vamos a poder hacer las fiestas de reggaetón, no vamos a poder hacer lo que queramos en nuestra propia casa. Vea pues lo que ha sucedido. Ante la misma situación y ante las mismas autoridades que están ahí capturando cristianos, los hijos van a entregar al papá para que sea ejecutado. Hermanos, estoy ubicándome en el contexto de hace 2000 años. Desde luego, hoy hay un tipo de persecución diferente, pero no deja de ser persecución. Hoy no sucederá así de manera literal, sucede de otras maneras, pero no deja de ser persecución. Mis hermanos, el Señor les dice a ellos que el odio sería un odio generalizado solo por el nombre de Cristo. Hermanos, el Señor les dice, y seréis aborrecidos, es decir, odiados de manera intensa, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Yo seré el causal
les dice el Señor, por causa de mí ustedes van a ser odiados hasta la muerte. Hermanos, cuán diferente es esta enseñanza ante la mentira enseñada por un sector dentro del mismo cristianismo de que pare de sufrir, siga a Cristo y todo será solucionado. La iglesia no pasará por ninguna tribulación. Esa es una enseñanza falsa, de toda falsedad. El Señor Jesucristo nos está enseñando de manera concreta: serán aborrecidos por todos a causa de mí. Ahora el Señor les dice a su equipo, a sus discípulos y a nosotros también, nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, bueno, vemos aquí algo tal vez pequeño, pero a la vez muy grande. El que se mantenga firme, el que resista, el que aguante, el que se niegue a detenerse en la fe en Cristo, no será defraudado. Él les dice hasta el fin. Cuando él menciona el fin aquí, hermanos, se refiere al tiempo en el que algo termina. Es decir, el Señor les está diciendo: ese odio, esa persecución no va a ser para siempre. Esa persecución va a tener un final. Y el Señor les indica a ellos: el que resista hasta el fin será salvo. Hermanos, creo que esto nos lleva a tantos pensamientos, a tantos pensamientos. Hay un quinto aspecto importante dentro de ese primer punto que aparece en el versículo 23. Mis hermanos, y es este: el rey responsabiliza al equipo misionero de moverse por la persecución. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace unos minuticos atrás? Cuando el Señor les dice a ellos: guárdense de los hombres, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, guárdense de los hombres malos, sean prudentes como serpientes, sean astutos como serpientes y sean sencillos como palomas. Y nos hacíamos la pregunta: ¿será que los discípulos deberían tomar alguna medida de protección cuando fueran perseguidos? Véanla aquí, versículo 23. Cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, cuando los persigan, el Señor está utilizando un término que trae la idea de someter a hostigamiento y ataque sistemático por la creencia de uno. Cuando el Señor les está diciendo: cuando ustedes estén siendo atacados de manera sistemática por mí,
cuando estén siendo sometidos, cuando estén siendo hostigados por causa de mí en esta ciudad, el Señor utiliza el verbo huir, huir, alejarse rápidamente con el fin de escapar. El Señor les dice, huyan a la otra ciudad. Hermanos, hay aquí un principio, y es que donde estamos siendo rechazados, donde estamos siendo vituperados, donde el evangelio más bien no es recibido, muy posiblemente hay otro pueblo, hay otra ciudad, hay otra persona que está esperándonos para escuchar el precioso evangelio. No tenemos que perder el tiempo ahí. No tenemos que quedarnos ahí, perdiendo el tiempo. El Señor dice claramente, vayan a la otra ciudad. Él les argumenta diciendo, la tarea es tan amplia que ustedes no alcanzarán a recorrer todo Israel o donde están los judíos antes que el Hijo del Hombre venga, es decir, la segunda venida de Cristo. La tarea es tan imperativa, la tarea es tan crucial, la predicación del evangelio es tan crucial que no pueden perder tiempo, les está diciendo el Señor. No pueden perder tiempo, iglesia, no podemos perder tiempo. Y un último aspecto dentro de este primer punto, y vamos a dejar aquí por hoy. Son cuatro ideas que vamos a estar desarrollando. Solamente desarrollamos una hoy. Está en el versículo 24, mis hermanos. Versículo 24 y 25. ¿En qué consiste? Es que el rey está garantizando la persecución. Hermanos, esto a mí personalmente me está dando una tremenda lección, porque por mucho tiempo yo creí que ser cristiano era la cosa más preciosa del mundo en el sentido de cero sufrimiento. Ojo, cero sufrimiento. Yo crecí creyendo eso porque fui enseñado en eso, porque yo no había estudiado la palabra de Dios. Escúchenlo bien, yo no había estudiado la palabra de Dios, era lo que otros me habían dicho. Eran las convicciones que otros me habían transmitido y habían sembrado en mi corazón. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Hermanos, 24 y 25, el Señor dice con claridad: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Vean este final de este versículo 25. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué me está diciendo esto, hermanos? Me está diciendo que el Señor está dando por hecho la persecución. El Señor está garantizando que el cristiano será odiado y será perseguido en este mundo. El cristiano no será una persona de reconocimiento social, de fama. El cristiano no será una persona que agrade, porque representa al Cristo que fue crucificado, que murió y fue sepultado, pero que resucitó. El cristiano será perseguido. El cristiano será vituperado. El cristiano sufrirá por ser cristiano. Escúchalo bien.
El cristiano sufrirá. ¿Y sabes por qué te lo digo que sufrirá desde el punto de vista de este mundo? Sufrirá porque el Señor nos da un argumento que no podemos nosotros pisotear, no podemos nosotros dejar de lado. El argumento es este: si al padre de familia, es decir, si al dueño de la casa llamaron Belcebú, o sea, príncipe de las tinieblas o Satanás. Hermanos, ¿a quién llamaron Belcebú? ¿A quién llamaron Satanás? ¿Acaso no fue al Señor Jesucristo? Ya vimos ese sermón. Acuérdense que los religiosos del momento comenzaron a decir que el Señor estaba sacando demonios y haciendo milagros, pero por causa de Belcebú, es decir, estaban atribuyéndole al Señor Jesucristo que su poder era un poder dado por el mundo de las tinieblas. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es esto: si a mí me llamaron Satanás, porque es lo que él quiere decir aquí cuando dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, si a mí me llamaron Satanás o diablo, cuánto más a ustedes, cuánto más a ustedes. Iglesia, el Señor está garantizando la persecución y el sufrimiento del cristiano en este mundo por el hecho de ser cristiano. Ojo, no cristino, cristiano. Por el hecho de seguir al Cristo de la Biblia, porque hay muchos Cristos inventados. Hay Cristos inventados por los hombres. Pero el Cristo de la Biblia generará odio, generará persecución, generará todo tipo de división, como lo acabamos de ver. Iglesia, oremos al Señor que nos ayude a enfrentar la persecución como nos venga la persecución a nosotros en este tiempo. En este tiempo la persecución es distinta, pero no deja de ser persecución. Podrían echarnos del trabajo si se dan cuenta que somos cristianos, porque tenemos principios morales judeocristianos. Podrían echarnos del trabajo por eso. Podríamos ser ridiculizados por el hecho de ser cavernícolas y estar atrasados por causa de creer en la Biblia. Podríamos ser menospreciados por nuestra familia y no querer nuestra familia reunirse con nosotros por el hecho de que somos cristianos. Podremos estar aislados. Podremos estar aislados profesionalmente. Podremos no significar nada para las personas. Pero no olvidarán, hermanos, lo que el Señor les dijo a sus discípulos: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor Dios, ayúdanos a resistir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Quiero rogarte, Señor, por todos los oyentes de este sermón. Oh, Señor mío, trae paz, trae seguridad a sus corazones, trae reposo, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a creer en tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando con la predicación del Evangelio. Yo te ruego, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por las personas que apenas te están conociendo, Señor, para que ellos, Señor, puedan comprender el Evangelio de una manera verdadera y no falsa, para que ellos puedan comprender, bendito Dios, con claridad tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.